Lo primero que vi al ampliar la foto no fue una cara, ni un edificio, ni una bandera. Fue un trazo de gis sobre una caja de madera, 3 letras y 2 números escritos a la carrera, LZ27, y encima una flecha apuntando a una piedra tallada que no debería haber estado allí. La historia empezó una mañana tibia en Oaxaca, en el archivo fotográfico del antiguo estudio Lucero, que cerró durante la pandemia y cuya última dueña, doña Remedios, me donó, con más confianza que protocolo, 2 cajas de placas de vidrio. Yo, Mateo Armenta, arqueólogo de 42 años, acostumbrado a buscar pistas en tiestos rotos y sombras de basamentos, nunca había sentido una punzada así por un rectángulo opaco envuelto en papel mantequilla. Fotos de 1920, joven, me dijo doña Remedios. Tlaxiaco, fiestas, mercado, maestros. Mi abuelo las hizo cuando era aprendiz. Si encuentra algo que valga la pena, al menos no se pierde. No sabía entonces que valer la pena iba a significar voltear mi apellido como un guante. En el laboratorio del archivo, con Luz, la restauradora, y Toño, el becario que respira como si siempre acabara de correr, digitalizamos la primera placa. Apareció un zaguán de adobe y cal, un arco con sombra, hombres de sombrero y mujeres con rebozo frente a una tienda de abarrotes que ostentaba, orgullosa, la leyenda pintada a mano. La Victoria, 1919. Había banderines de papel picado, un clarín al fondo y justo al centro, sobre un carretón de mulas, una loseta de piedra recostada en diagonal, atada con mecates, tan cubierta de barro que casi se confundía con el suelo. Si no fuera por una esquina pulida donde se adivinaba el relieve de una banda celeste, esa franja ondulada que en el arte mixteco representa el cielo, cualquiera la habría tomado por escombro. Amplié la zona del carretón. Luz contuvo el aliento. Toño dejó de masticar el bolillo. El relieve no mentía. Era un dintel antiguo, mixteca alta, con glifos calendario apenas visibles, y en el canto largo un ojo estrella con 4 rayitos. El signo que aparece en las lápidas de Loma del Zopilote y Yucuita. He visto decenas en monografías y vitrinas. Nunca uno crudo, amarrado con cuerdas, vivo en mitad de una calle de 1920, en plena resaca de la Revolución. ¿Ese gis?, dijo Luz, señalando la caja de madera bajo el dintel. Le metí más zoom. El vidrio nos devolvió el pulso exacto de un apuntador nervioso. LZ27 con la flecha y debajo una palabra apenas: remesa. En el borde del carretón, a contraluz, se leía Ferrocarril Mexicano. A un lado, un hombre de traje claro y sombrero fino anotaba algo en una libreta. Tenía un cigarro apagado en la comisura y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Me quedé mirando esa cicatriz con la incomodidad de quien reconoce a un desconocido. ¿Lo ves?, preguntó Luz. Veo mi ceja, dije sin pensar. Porque esa cicatriz era la misma que yo he visto cada mañana en el espejo desde los 10 años, cuando me abrí la piel con una rama en un juego de escondidas. Mi madre siempre dijo que la cicatriz venía de familia, que mi bisabuelo Pascual la llevaba igualita desde joven por una pedrada en una protesta de maestros. Pero bisabuelo Pascual no existía en fotos claras. Lo conocíamos por cuentos, maestro rural, hombre de ideas, desaparecido por el conflicto, héroe de antes. Jamás lo vi de pie junto a un carretón, anotando un embarque con un dintel milenario encima. Volví a ampliar, ahora hacia el fondo. En la ventana de la tienda, el reflejo atrapó un instante que la cámara no buscaba. 2 hombres en mangas de camisa cargando otra caja, más chica, con una etiqueta que alcanzaba a decir Museo Norte en letras inglesas. Junto a ellos, un joven con gorra de ferrocarril miraba al fotógrafo con incomodidad. A la derecha, el boticario del pueblo, delantal blanco, bigote de puntas, enarbolaba una pluma como si fuera una bandera. Mateo,
dijo Luz despacio. Esto no es solo arqueología, esto es tráfico de piezas en 1920, en medio del caos, con medio pueblo mirando y callando. Toño buscó en Google con reflejos de adolescente. Museo del Norte. Podía ser cualquier cosa. LZ27 sonaba a lista, a inventario. Yo me concentré en el rostro del hombre de la libreta, la línea de la quijada, la forma en que apretaba los labios. Si los huesos heredan costumbres, los gestos también. No necesitaba certidumbre científica para saber, ese hombre era mi bisabuelo. El corazón no se acelera igual cuando uno corre que cuando uno comprende. Sentí esa punzada rara, mezcla de orgullo viejo y vergüenza nueva. En mi familia, Pascual Armenta era un maestro que hablaba de escuelas, no un anotador de remesas de piedras con glifos. ¿Qué hacía allí? ¿Qué era LZ27? ¿Qué dintel estábamos viendo? ¿De qué sitio lo habían sacado? ¿Por qué había una etiqueta en inglés dentro de una ventana mexicana? Imprimimos la imagen en gran formato y la llevé a casa. Mi madre, Camila, que a sus 68 años camina con pasitos de bailadora que no ha dejado de ser, me recibió con su delantal azul y un café de olla. Puse la foto sobre la mesa y no dije nada. Ella miró a Rita, su gata, como buscando permiso, y luego acercó los ojos. ¿Y esto?, preguntó. ¿Otra de tus ruinas? 1920. Tlaxiaco. Mira esta cara. No necesitó más de un segundo. Pascual, dijo. No, el bisabuelo. Dijo Pascual, con esa familiaridad que se le tiene a un retrato querido. Le señalé la libreta y la flecha de gis. ¿Tú sabías? Mi madre se sentó. Tomó el borde del mantel como quien toma un rienda. Mi abuela, Inés, decía que el día de la carga nunca se hablaba en voz alta, que fue un jueves, que había forasteros, que don Pascual no estaba de acuerdo, pero que apuntó porque si no se los llevan con papel, se los llevan con fusil. Nunca supe qué se llevaron, nadie lo dijo. Las historias familiares son como los tejidos, cuando jalas un hilo se desenrolla una manta. Mi madre sacó de una caja una carta amarillenta. 1921, dirigida a Inés, con letra inclinada. No justifico, decía, solo dejo constancia, mejor que salgan inventariados que perdidos en el patio de un cacique. Vienen del Cerro de las Palomas, dicen que es para el Museo del Norte. Yo dije que constara que era préstamo. No me creyeron ni me dispararon. Firmé. Si regreso te cuento, si no, no me nombres. P. El Cerro de las Palomas. Pregunté. Por San Agustín Etla, creo. Mi abuela lo nombró como quien no quiere. Tenía miedo de ponerle cara a la culpa. Me llevé la carta de regreso al archivo. La combinación de letras LZ podía ser Lista Z, Loma del Sopilote o Lápida del Zanjón. Cerro de las Palomas no me cuadraba con LZ. Pero en un cuaderno de campo de un viejo profesor mío, don Albino, encontré un apunte de 1958. LZ Loma del Sopilote. Dinteles, 2130. Vistos in situ en 1939 por Arros. Ausentes en 1942. Rumor de salida por Tlaxiaco. Nadie firma. El apunte me puso la piel de gallina. La foto que doña Remedios me había dado cerraba el rumor como una tapa. Si esto es LZ27... y se lo llevaron en 1920 y Pascual dejó constancia, hay rastro, dijo Luz. Ferrocarril, remesas, aduana, esto se puede probar. ¿Y si aparece en un museo de Estados Unidos? Preguntó Toño, como quien le pone nombre a un monstruo que ya vio. Entonces tocará hacer lo correcto. Reclamar. El plan se dibujó en lápiz primero. Ir a Tlaxiaco, localizar a quien recuerde el día de la carga, buscar libros de embarque del ferrocarril mexicano de 1920-1921, cruzar con aduanas en Veracruz, ubicar qué museos recibían remesas etiquetadas Museo del Norte, nombre al aire que quizás encubría al verdadero, y mientras tanto, afrontar en casa la verdad. Mi bisabuelo no fue el santo sin fisuras de los cuentos, pero quizás sí fue el maestro que empujó a que quedara papel donde otros querían.
Nada. Esa noche volví a mirar la foto. A los bordes, invisibles a simple vista, se colaban otros detalles. El rótulo del pulque a 10 centavos, la marca del carburo en la lámpara del fotógrafo, el listón negro en el brazo de una mujer, duelo reciente, y en las sombras del zaguán, un niño mirando fijo hacia la cámara con la frente arrugada. Pensé en la gente que en 1920 hizo fila para el pulque, para la foto o para callar. Pensé en Pascual anotando con la pluma en tinta morada. Pensé en mí ampliando con el scroll de la computadora. Dos gestos separados por un siglo y unidos por una misma súplica. Que conste. Dormí mal. Soñé con mulas trepando un cerro, con cajas que se resbalan, con papeles que vuelan. Al despertar, hice lo que no enseña ninguna tesis. Llamé a mi madre y le pedí su bendición. Luego marqué a Tlaxiaco, porque hay viajes que no admiten ni el trámite ni la postergación. El mío empezaba en una foto de feria y seguía por las brechas de una memoria que decidió hablar por fin. Y lo que dijo, a partir de entonces, ya no cabía en un pie de foto. Llegamos a Tlaxiaco un martes con olor a pan recién horneado y mercado en plena feria. Los puestos de barro negro brillaban al sol y a ratos, entre los pregones, se colaba una canción vieja que mi madre tarareaba cuando barría. Llevábamos la ampliación de la foto enrollada en un tubo, las copias de la carta de Pascual y un cuaderno en blanco. Luz se quedó en Oaxaca a montar un informe técnico. Toño venía conmigo con ojos de cazador de detalles. La primera pista fue un nombre que todos repetían desde el tendejón hasta la parroquia, Doña Efigenia. La señora que todavía se acuerda de 1920, nos dijo un señor. 95 años y los números en fila. La encontramos en una casita con patio de flores. Los geranios parecían botones de fiesta. Doña Efigenia nos abrió con un rebozo azul marino, los ojos claros de tanto sol, el pulso todavía firme para el tejido. Yo no vi la foto, dijo cuando le conté. Yo vi el jueves. Había forasteros de camisa almidonada y un hombre de sombrero bueno que escribía en una libreta. Decían que la piedra era de los antepasados y que la iban a cuidar en el norte mientras pasaba la bola. No entendí. Mi padre dijo, si firma Pascual que quede constancia, mejor con papel que con rifle. Nadie estaba contento, pero nadie quería morir por una piedra. Le enseñé la ampliación. Señaló, sin vacilar, el zaguán, la tienda La Victoria, el carretón. Aquí fue, dijo. Y ese de la libreta, sí, Pascual. Tenía la ceja abierta, mire. Era raro no verlo con el cigarro. Anotó todito. Luego se fue con los hombres al tren. Regresó a los 3 días con la camisa rota. Mi madre dijo que era valiente pero cargado. La palabra cargado me perforó, cargado de culpa, deudas, papel. Quise preguntar todo, pregunté menos, ¿a dónde llevarían el carretón? A la estación, dijo. Tomaron la vía a Veracruz. Yo me aparte. Las mulas no miraban al suelo. En la estación vieja, hoy bodega, un cuidador nos permitió hojear los libros de embarque del ferrocarril mexicano. El papel olía a guardado. Toño, con su pulso joven, pasó hoja tras hoja mientras yo fotografiaba con el celular. En una página de octubre de 1920 apareció la línea Remesa 27, LZ, 1 dintel piedra tallada, plus 2 cajas madera, consignatario, Museo del Norte, vía Veracruz, vagador, P. Armenta, observa, traslado con escolta. No salté, no brinqué. Sentí que el piso se acomodaba por fin. P. Armenta. No podía escaparme de mi apellido. Estaba escrito a tinta que ya se había corrido, pero no lo suficiente como para borrar la letra. La aduana de Veracruz fue el siguiente laberinto. Pedimos acceso al archivo histórico de la aduana marítima. Un empleado con paciencia de monje dejó sobre la mesa un paquete de manifiestos de 1920-1921. En enero de 1921, Remesa 27,
reaparecía como embarque con destino Museo Westerly, Departamento de Antigüedades Americanas. No era Museo del Norte, era el Museo Westerly de una ciudad de Estados Unidos que prefería no mirar al sur cuando contenía sur en sus cajas. Había un código de entrada WAM 1921-15 y un peso, 370 kilos. Con el rastro trazado, volvimos a Oaxaca a redactar lo que las instituciones llaman un expediente de repatriación, foto original con metadatos de la placa, testimonio de doña Efigenia, libro de embarque del ferrocarril, manifiesto de aduana, nota de campo de don Albino, carta de Pascual, informe técnico sobre el relieve del dintel, la banda celeste, el ojo estrella, los glifos del calendario, y una carta mía, no académica, explicando por qué mi apellido estaba también en la culpa y en la reparación. A Ina le gustan más las pruebas que las proclamas. Esta vez llevábamos ambas. Ina respondió con formalidad y un gesto que agradezco. Aceptaron abrir el procedimiento. Enviaron oficio al Museo Westerly adjuntando la evidencia. Yo, por mi cuenta, envié un correo a la curadora del Departamento de Antigüedades. No pedí prestado, pedí de vuelta. Incluí un fragmento de la carta de Pascual, mejor inventariado que perdido, para que supieran que incluso en 1920 alguien quiso poner nombre a lo que otros querían dejar sin. La respuesta del Museo Westerly llegó en el tono de los edificios con columnas, educada, distante. Apreciamos su documentación. Según nuestro registro, el objeto WIWAM 1921-15 fue adquirido en 1921 a un intermediario con documentación de exportación de la época. Estamos dispuestos a revisar proveniencia. Traducido, no van a soltarlo sin pelea, pero ya lo miran. Mientras los correos iban y venían, yo tenía que hacer algo aquí. Hablar con mi madre y con la comunidad. En la asamblea del barrio, frente a señores con sombrero y señoras con trenza que han visto pasar arqueólogos como quien ve pasar procesiones, dije con la voz que me salió. Mi bisabuelo apuntó el embarque de un dintel de la loma del Sopilote. Ese dintel está, según todo indica, en Westerly. Traigo pruebas. Vengo a pedir permiso para pedir. Y vengo a decir que mi nombre no me da derecho, me da obligación. Nadie aplaudió. Solo doña Efigenia levantó la mano. Pascual hizo papel donde otros hacían balas. Dijo, que su bisnieto haga regreso donde el papel aguantó. Yo respaldo. Con ese respaldo, pequeño en papel, enorme en espalda, Ina reforzó el expediente. El Museo Westerly pidió tiempo para revisar colecciones. A las 6 semanas ofrecieron un préstamo de largo plazo del objeto WAM 1921-15 a México. Ina contestó que no se trataba de un préstamo, sino de una restitución. En paralelo, 2 periódicos publicaron la foto ampliada con las letras LZ27 y la libreta de Pascual difuminada para no convertirlo en villano ni en santo. El debate se encendió. Unos hablaron de expolio, otros de contexto. Yo guardé silencio en público y hablé en casa. A mi madre le leí en voz alta, tarde por la noche, cada correo, cada respuesta. Un jueves, el mismo día que doña Efigenia dijo que cargaron la piedra hace un siglo, llegó un correo con asunto breve. WAM 1921-15. Resolución. Lo abrí con las manos frías. El Museo Westerly, tras revisar la documentación presentada por Ina y el doctor Mateo Armenta, reconoce que el objeto WAM 1921-15, dintel de piedra caliza con motivo celeste, salió de México en 1920-1921 en circunstancias que no cumplen con los estándares éticos actuales. En colaboración con INAH, procedemos a su restitución. No había fanfarria, pero sí lo que importa. Volver. La llegada del cajón a Oaxaca fue sobria. Nada de mariachis, nada de carpas. En el Museo de las Culturas, un equipo de conservación abrió la caja con destornilladores y respeto.
El dintel apareció envuelto en tela neutra, cojines de espuma, y ese olor a piedra que no viene de la piedra, sino de la historia. Luz tocó con la yema guantes puestos. Toño hizo fotos con la Canon como si fuera una ceremonia. Yo tenía las manos en los bolsillos porque si no, hubiera temblado. El relieve de la banda celeste estaba claro. El ojo estrella nos miró como si nos hubiera estado esperando bajo techos ajenos. A un costado, apenas visible, aparecía una raya de His, el fantasma de la flecha de LZ-27, restos de aquella anotación que la lluvia, los viajes y el tiempo no pudieron borrar del todo. Ina decidió, con acierto, que el dintel no se quedaría en una bodega capitalina. Regresaría a su región, no al cerro expuesto a saqueos, sino a un museo comunitario en Tlaxiaco, con reproducción y cartela que no necesitara adjetivos. Me pidieron que escribiera el texto. Lo hice con la misma tinta con que Pascual anotó hace un siglo, solo que ahora nadie me apuntaba con un fusil. Inauguramos sin pompa. Doña Efigenia, de vestido limpio y peinado estrecho, cortó el listón con unas tijeras pequeñas. Mi madre tocó la piedra con el dorso de la mano y dijo únicamente «ya». Yo respiré hondo. El aire me supo a maíz tostado de la plaza, a café de olla, a polvo de patio, a cigarro apagado en la comisura de un hombre que no supe cómo juzgar hasta ese instante. En la cartela no puse la palabra shock, puse hechos, dintel de la Loma del Sopilote, circa siglo XII, trasladado en 1920 a través de Tlaxiaco, remitido a Veracruz, exportado a E.U. en 1921, Museo Westerly, UAM, 1921-15, restituido a México en 2024 por gestión de INAH y la comunidad. Este regreso se logró gracias a una fotografía de 1920, Estudio Lucero, donde se identifica la remesa LZ-27. Y debajo, una frase de Pascual Armenta transcrita de su carta, mejor inventariado que perdido. No lo absolví. No lo condené, lo situé, en esa frontera de tinta y miedo que fue México en 1920. Al final del día, la gente del pueblo pasó frente al dintel, como se pasa frente a un pariente que vuelve del norte, sin tocar demasiado, con orgullo y reserva. Un niño preguntó si esa piedra servía para afilar cuchillos. Su madre le dijo que no, que servía para acordarse. Toño apuntó la frase y sonrió. Regresé a Oaxaca con la foto enrollada de nuevo. La colgué en mi sala. Ya no la vi con dolor, sino con esa ternura rara que uno tiene por las cicatrices. Mi madre se sentó a mi lado. ¿Sigues en shock?, me dijo con picardía. Sigo en aprendizaje, le contesté. Amplié una foto para ver un detalle y encontré un camino. Me encontré a Pascual y me encontré a mí. Esa noche brindamos con atole, que el vino se reserva para otras victorias. En el portavasos puse un pedacito de gis, como quien deja un talismán que no tiene nada de mágico, solo memoria. Y supe, con la certeza que dan los hechos, que a veces el pasado no regresa con epopeyas, sino con 3 letras y 2 números en el borde de una imagen. Que el secreto más escandaloso no es que hubiera hombres malos y hombres buenos, sino que hubo gente común tomando decisiones en días torcidos. Y que nuestro trabajo en 2024 es ampliar lo necesario para verlos mejor y luego hacer algo con lo que vemos. En el marco de la foto, junto al carretón y al dintel, hay un hombre de traje con una cicatriz sobre la ceja que fuma un cigarro sin prender. No sé si fue cobarde o valiente, sé que anotó. Yo anoté también. Él puso una flecha que decía LZ-27. Yo, 100 años después, puse la flecha de regreso. Y eso, para mi madre, para doña Efigenia, para mí, basta.